Hola, hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Espero que se encuentren bastante bien. Bienvenidos a su clase de el día de hoy para los chicos de noveno. ¿Sí? El día de hoy estamos por presentar un tema súper importante para la literatura en general, recordando que la clase anterior fue netamente lingüística y más que nada de redacción de textos. Esta clase es un poco más ya hacia la literatura, ¿sí? Por lo tanto, vamos a iniciar con un tema que para mí es uno de los más importantes y me encanta muchísimo y está dentro de los géneros literarios, ¿sí? Que es la novela, ¿sí? La novela, título de la novela, ¿ok? Mientras vamos a presentar las diapositivas, vamos a recordar un poquito cuáles son los géneros literarios. Sí, los géneros de la literatura están muy inmersos, perdón, en el canon literario. Sí, es decir, que hasta cierto punto las personas, los críticos, las personas que analizaban la literatura, se dieron cuenta que existían libros o grupos de libros con ciertas características. Y de allí nacen los géneros literarios. Entre estos géneros literarios nosotros tenemos la novela, tenemos el género lírico, perdón, el género narrativo, el género lírico, el género dramático, el didáctico y el ensayo. Dentro del género narrativo tenemos la novela, ¿sí? Vamos a ver aquí que la novela tiene temas muy importantes, tiene personajes memorables y se divide en varias partes. ¿Sí? ¿Ok? Antes que nada, me gustaría indicarles que hay una diferencia enorme entre una novela y una telenovela, que normalmente lo solemos como confundir bastante. Sí, no es lo mismo. La telenovela son esos dramas que pasan pues a través de la televisión, por eso el sufijo tele. Y bueno, pues las novelas como tal son los libros como ustedes pueden ver en estas imágenes. Sí, la novela siempre va a ser un clásico de la literatura, que se va a dividir en tres partes, ¿ok? Para nosotros escribir una novela, debemos cumplir con estos tres pasos. Primero, el evento inicial. La historia comienza con un giro inesperado que pone en marcha una serie de eventos que transforman la vida de los protagonistas. Luego va, pues, a existir el desarrollo. A medida que los personajes se enfrentan a nuevos desafíos, la trama se vuelve cada vez más intrigante y emocionante. Clímax y resolución. La novela culmina en un momento de alta tensión que lleva a un desenlace sorprendente. Si ustedes se dan cuenta, todas las historias tienen estos pasos. ¿Qué más debe tener una novela para ser una novela? Personajes, ¿verdad? Sin los personajes, la novela no existe. Los personajes son lo que hacen la novela, ¿sí? Ellos hacen. Tenemos primero al protagonista. El protagonista es un personaje muy complejo, ¿sí? Y multidimensional que evoluciona a lo largo de la historia. Va a ser él el que cree el conflicto principal de la trama, ¿sí? La persona la cual tenga el viaje del héroe será el protagonista principal. Y cuando yo hablo del viaje del héroe, hablo técnicamente de la evolución como personaje hasta el momento en el que pues se da cuenta de sus errores o se da cuenta de pues para qué es el personaje principal.
Además que va a destrozar hasta cierto punto al antagonista, que el antagonista, con sus propios motivos y dilemas, se convierte en un oponente formidable para el protagonista. Bienvenida, Lucy, buenas noches. Ya vi que ya tenemos compañía. Buenas noches, Buenas, licenciado. ¿cómo está, Lucy? Muy buenas noches. Estamos hablando de la novela, ¿sí? Como subgénero literario del género narrativo. Estábamos viendo un poquito de las partes de la novela y ahora estamos viendo un poquito de los personajes principales, ¿sí? Antagonistas, secundarios y también de las relaciones entre los personajes, ¿ok? Sí, entonces vamos a seguir un poquito con esto. El antagonista va a ser siempre el oponente del protagonista. Normalmente es una persona que se encuentra en contra de lo que hace el protagonista por ser psicológicamente distintos, ¿sí? Por tener otros objetivos. Muy normalmente estos protagonistas no suelen estar, perdón, estos antagonistas no suelen estar apegados a las leyes normales, ¿verdad? Y odian al protagonista, pues porque es un héroe como tal, se rige a las leyes, a los valores de la sociedad y el antagonista no, ¿verdad? Entonces ahí hay un roce, ¿verdad? Hay muchos personajes secundarios. Los personajes secundarios juegan un papel crucial al influir en la trayectoria de los protagonistas. ¿Qué pasa con estos personajes secundarios? Muchas veces suelen ser, por ejemplo, ayudantes, suelen ser mejores amigos, suelen ser personas que aparecen en partes claves de la trama para poder ayudar al protagonista o incluso para ponerle trabas ayudando al antagonista. Sí, estos personajes secundarios normalmente no son tan memorables, pero sí que influyen bastante en la trayectoria del viaje del héroe del protagonista. ¿Sí? Obviamente existirán relaciones o interacciones, conexiones entre los personajes principales, pues esto va a impulsar al desarrollo de la trama. ¿Sí? Estos son los personajes que suelen aparecer en una novela. ¿Ok? ¿Qué más hace, pues, a una novela? El entorno y la ambientación. Si nosotros queremos escribir una novela, una de las primeras cosas en las que vamos a pensar es en la ubicación. La novela se desarrollará en un entorno único y distintivo, ya sea una ciudad histórica, un paisaje rural o un ambiente exótico e incluso puede ser una ciudad creada por su imaginación, ¿verdad? Como por ejemplo, no nos vayamos más allá, Harry Potter de J.K. Rowling, ¿verdad? Que aunque tiene escenas dentro de la ciudad de Londres, la mayor parte del libro marcha en Hogwarts, que es un lugar imaginado por Rowling, ¿verdad? Entonces, primero vamos a pensar en dónde queremos que se desarrolle la novela y luego nos toca hacer un trabajo de investigación súper, mega grande porque hay que conocer la cultura del lugar en donde queremos que se desarrolle la novela, la forma de hablar, conflictos, etcétera, 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 para poder hacer una excelente descripción de la ubicación en donde se están realizando los hechos. ¿Sí? También debemos tener en cuenta en qué época quieren que esté ambientada su novela, ¿sí? Puede ser en el pasado, en el presente o en el futuro. Puede también que tomen algún momento histórico en específico, ¿sí?
Y obviamente tendremos que hacer investigación sobre ese momento de, del tiempo, ¿no? Además, que vamos a tener que ser muy detallistas. Los elementos de la ambientación, como la arquitectura, el vestuario y las costumbres, sumergen al lector en un mundo convincente y verosímil. Cuando yo digo la palabra verosímil, se refiere a estar ligado con la lógica y la realidad. Que a pesar de que, por ejemplo, vuelvo yo con Harry Potter, ¿verdad? Que a pesar de que ellos se encuentran en un lugar mágico que no existe, las cosas que hacen allí dentro tienen lógica en el espacio y en el tiempo que Rowling creó. ¿Sí? Siempre debe estar muy cerca de la verosimilitud. De hecho, es una de las características de la literatura. La literatura es ficcional y es verosímil. Es decir, tiene lógica, ¿ok? No la lógica tal vez mundana como tal, sí la lógica dentro del contexto del libro. Vamos a ver algunos temas porque hay una infinidad de temas que se pueden topar dentro de las novelas y obviamente también vamos a resaltar los mensajes clave. Primero, temas universales. La novela suele abordar temas fundamentales de la condición humana, como por ejemplo el amor, la pérdida, el poder, la identidad, ¿sí? Son probablemente los temas más recurrentes dentro de las novelas universales, ¿sí? Si yo les puedo eh, recomendar de los dos primeros, pues en realidad siempre recomiendo a las hermanas Brontë. Yo ya parezco disco rayado, yo ya lo sé y lo acepto, pero eh, el amor que se retrata dentro de la novela de Jane Eyre de Charlotte Brontë es precioso. La pérdida, el dolor de la pérdida que se relata en la novela de la hermana de Charlotte, Emily Brontë, Cumbres Borrascosas, es una historia, chicos, que yo les admiro si no lloran, ¿ok? Y obviamente en estas novelas también hay pues juegos de poder y de identidad, pero si yo ya les recomiendo otras novelas del poder, puede ser El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, y de igual forma la identidad es exactamente lo mismo. Habla de estas dos cosas, bastante de estas dos cosas. Sí, entonces hay muchísimos más temas, pero sí podría yo pensar que son los más topados dentro de las novelas universales, ¿no? Obviamente hay una reflexión social. La obra también plantea cuestionamientos y reflexiones sobre la sociedad, la justicia y las estructuras de poder, como por ejemplo se me vino a la cabeza Los Miserables de Víctor Hugo, que es una novela del romanticismo francés súper reconocida por todo el mundo. Incluso tiene un musical. Sí, el musical de Los Miserables de Víctor Hugo es muy bonita y trata bastante sobre la sociedad, la justicia, las estructuras de poder. Todas aquellas, pues, son de Los Miserables de Víctor Hugo. Obviamente hay muchísimos otros más libros. Ok, el mensaje inspirador. A través de los personajes y la trama, la novela transmite un mensaje inspirador sobre el coraje, la perseverancia y la transformación. Lo que yo les decía del viaje del héroe. Sí, sí me gustaría hablarles un poco del viaje. De hecho, lo voy a hacer. Si tenemos un poquito de tiempo, les voy a explicar cómo es esto del viaje del héroe, porque es algo clave para poder reconocer cuál es el personaje principal de tanto novelas como películas. Porque a veces nosotros pensamos que el personaje principal es alguien, pero no, la verdad es otro personaje. Pero ya les voy a indicar a ustedes, pues, a que reconozcan esto de una forma fácil. El análisis literario.
Uf, aquí está solo una muestra de lo que se puede analizar dentro de una novela. Se puede analizar, obviamente, la narrativa, la estructura de la novela, con sus giros inesperados, cambios de perspectiva. Obviamente, si es que están bien manejadas estas estructuras, es una novela que no va a aburrir, sino que siempre nos va a mantener pegadísimos a las hojas. Sí, es decir, si el personaje, no, perdón, si es que el personaje que escribió iba a decir, el escritor elige un inicio impactante, un inicio que empiece desde la muerte de alguno de los personajes, o elige iniciar desde la mitad de la historia o desde el final de la historia, cuenta muchísimo para analizar una estructura. Yo recuerdo, no he leído el libro, pero recuerdo cómo inicia. Raro, ¿verdad? Solo me leí el inicio, pero me acuerdo bastante del inicio de esta novela del realismo mágico latinoamericano, colombiano, Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, el cual inicia con el fusilamiento del señor Buendía. Entonces empiezan a narrar cómo él estaba pues ya esposado a un palo grande que le solían poner en la parte de atrás y el pelotón de fusilamiento estaba frente de él y pues estaba recordando y empieza a partir de ahí a recordar pues todo lo que pasó a la familia Wendy. Entonces es interesantísimo, normalmente una técnica que funciona muchísimo para los escritores, iniciar desde un acontecimiento bastante fuerte. Sí, claro que hay tipos de inicio también. En realidad el mundo literario es tan amplio, así como lo que ustedes pueden ver acá en esta imagen. Es tan amplio que se puede analizar la narrativa desde el punto de vista del inicio de la historia, con los tres tipos de inicio, y media res, por ejemplo, es uno de ellos, y in extrema res es otro. Luego vemos un poquito del lenguaje, se puede analizar el lenguaje, el estilo, pues estos son utilizados por el autor para crear una atmósfera evocadora y una voz narrativa memorable. ¿Qué pasa? Normalmente yo les digo, chicos, si ustedes quieren aprender de gramática y quieren aprender de signos de puntuación, no lean literatura, porque los escritores no escribimos para, pues, enorgullecer a la RAE. No estoy diciendo que tengamos faltas de ortografía, es distinto eso. Pero si nosotros queremos hacer que un personaje hable, qué sé yo, tartamudeando, lo vamos a hacer. Si queremos que un personaje hable con un montón de malas palabras, pues le vamos a poner malas palabras. Si queremos que sea frenético, que hable súper rápido, me voy a comer los signos de puntuación porque quiero que mi personaje hable así. Ajá, entonces desde ese punto de vista también se puede hacer un análisis literario, ¿sí? Porque los libros no son diccionarios. Si queremos aprender signos de puntuación, pues sí, mejorcito como que vamos a los diccionarios y también a la normativa de la RAE, ¿no? Pero no a la literatura. La literatura es muchísimo para divertirse y para analizarse también, porque denota siempre la esencia humana como tal. ¿Ok? Luego tenemos los símbolos. Podemos estudiar la literatura desde el simbolismo, porque hay referencias literarias, hay entretejidos en la obra que revelan capas de significado y profundidad, ¿sí? ¿Qué pasa hay una teoría que se llama la teoría de la intertextualidad? Esto nos quiere decir que nunca vamos a poder escribir algo que no se haya escrito ya antes.
que siempre va a tener una conexión con algo. Es decir, que si yo en este momento quiero escribir, en mi caso tengo mucha influencia de las hermanas Bronte. Y se va a notar, se va a notar. Ahora, estoy diciendo influencia, no estoy diciendo copia, ¿sí? Que es muy distinto y pues no quiero que se confundan con esta situación. Además que en la intertextualidad también nos ayuda a divertirnos un poquito, a jugar un poco a los investigadores y pensar en que tal vez el escritor del libro que estás leyendo también leyó, pues tal vez el libro que leíste hace un mes atrás. Me pasaba, y es interesante, me pasaba muchísimo que cuando yo estaba, pues recientemente leída Cumbres Borrascosas de, de, de Charlotte Brontë, quise leer A Sangre Fría de Truman Capote y estaba ya avanzando hasta que el mismo Truman Capote menciona a Heathcliff de Cumbres Borrascosas y me quedo como que, ¿qué? Truman Capote leyó Cumbres Borrascosas. Si él la leyó, yo voy a leerla de nuevo. Y me fui a leer de nuevo. Y no terminé A Sangre Fría. Pero cosas de lectores, pasa. Y me permito que pase ese tipo de cosas porque la literatura es tan amplia y es tan rica que a pesar de que no vamos a poder escribir cosas nuevas que antes no se hayan leído por nuestra influencia literaria, no importa porque esas historias se pueden recontar de diferentes formas, ¿verdad? Entonces, pues eso. ¿Qué pasa aquí? Así como la literatura es verosímil, debe ser siempre conectada con el contexto histórico, ¿sí? El contexto histórico en una novela refleja fielmente, pues, la época en la que se desarrolla, con sus detalles que muestran su relevancia. Por ejemplo, yo en este momento estoy escribiendo una novela pues al estilo inglés de la época victoriana. Estoy hablando el tiempo en el que estuvo viva la reina Victoria. Y pues tengo que retratar de una forma muy fiel los vestuarios, la forma de vivir, y para eso tengo que hacer investigación previa. Obviamente saber cómo fue el reinado de, pues, valga la redundancia, la reina Victoria. ¿Y qué es lo que pasa ya cuando empieza la revolución industrial y toda esta era del steampunk? Bueno, eso me parece que es como después, pero sí con la revolución industrial y la era de las máquinas y eso. Entonces, obviamente van a demostrar relevancia sus detalles. Vamos a ver también las cuestiones sociales y políticas de la época que se ven reflejados en la obra, ofreciendo una perspectiva histórica. Si yo quiero, por ejemplo, ¿qué mejor ejemplo que Jane Austen? No sé si en algún momento algunos de ustedes han visto la película de Orgullo y Prejuicio. Señores, estas tres cosas que se encuentran aquí están en ese libro, que a pesar de no ser mi favorito, entiendo que tiene mucha, riqueza histórica, ¿sí? Eh, Porque más que nada, para mí es una novela costumbrista, de romance, pero costumbrista, ¿sí? Ahí obviamente se va a ver reflejada las cuestiones sociales de la época, pues porque obviamente van a ser lo más fieles porque se escribió en esa época. Y así nosotros queremos escribir de otra época, ahí sí nos toca hacer a nosotros la investigación. Y lo que les decía, ¿no? Va las historias siempre verse influenciadas por el autor. A ver, que a veces suelen decir, la obra se debe separar del autor, pero no es así, porque siempre se va a encontrar partes de la vida del autor dentro de la obra. Si ustedes les preguntan a a los autores, ¿con quién te identificas?
esa pregunta siempre va a ser respuesta. Sí, pasa bastante, por ejemplo, y vuelvo con las hermanas, pero hay una tercera, que ella crea una novela fantástica de su vida, se llama Annie Bronte, y ella escribe, eh, ay, se me fue, pero es Grey, Agnes, Agnes Grey. Ajá, se llama la novela. Y en realidad es la vida de Annie Bronte contada desde un punto de vista fantástico, con detalles costumbristas y obviamente todo el santo libro está influenciado por la, por la vida de la autora. Además, dentro de la obra de Jane Eyre también se encuentran guiños a, a la vida de Emily Brontë, por ejemplo, el lugar en donde estudiaba, las amigas que tuvo. Sí, y así se va a ir viendo un poquito. Por ejemplo, también en el retrato de Dorian Gray se va a ver influenciado por la cultura francesa que tenía Oscar Wilde y también los ciertos gustos extraños que manejaba el mismo autor con respecto a sus relaciones y así. Entonces es muy difícil, muy difícil separar la obra del autor y a veces duele mucho leer libros tan bellos de personas tan feas. No digo que sean todos, pero sí hay personas muy feas que escriben muy bello. Pero nada que hacer, ¿no? Sí, entonces, hablamos nosotros de la novela, ¿ok? La novela como el subgénero literario narrativo más importante de la literatura. Si ustedes se dan una vueltita y revisan cuáles son las novelas más leídas del mundo, se van a dar cuenta que estas novelas reflejan la humanidad como tal, ¿sí? Hay muchísimas. Desde un inicio de los tiempos, pues se ha ido recordando varias cosas y pues empezó con la novela como tal. Hablando un poco de autores como Homero, por ejemplo. Me quedé un poco callada hace un segundo porque estaba pensando si es una novela. Y sí, sí es. Entonces, hay un montón, ¿no? De obras narrativas, literarias, preciosas, que les recomiendo bastante. Todas estas las que les acabo de hablar en este momento, pero también permítanse leer novelas tal vez un poco más actuales para que puedan iniciar en el mundo de la lectura. Nunca es tarde para empezar a leer. Sí, obviamente la novela deja un legado de la obra. Esta ha dejado una huella duradera en la literatura y continúa pues haciéndolo hasta el día de hoy. Se siguen produciendo novelas, unas muy buenas y otras no tanto, pero el género literario está allí. Como les digo aquí, ahora se tratan temas actuales dentro de las novelas, sí, siendo relevantes y pues provocando profundas reflexiones. Un buen libro, creo yo, es aquel que te provoca reflexionar de una forma preciosa, ¿sí? Reflexionar para tu vida y aplicarlo. Obviamente, la novela nos ayuda a incentivar a la lectura, obviamente. Sí, pues la lectura es imprescindible porque ésta enriquece y cautiva a quienes se adentran en sus páginas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que podemos decir sobre la novela. Ahora, permítanme, tenemos un poquitico de tiempo.
Ujú. Déjenme ver si tenemos para reconocer un poquito el viaje del héroe. Déjenme ver esto. Abrir en pestaña. Ujú, ujú. Uf, está muy, muy bajo. Quería hablarles un poquito del viaje del héroe para que no se vayan con esa duda. ¿Ok? Creo que este está mejor. Ok, bueno, ahí se ve como mejor, ¿ok? El personaje empieza estando en neutro, ¿sí? Luego siente un llamado a la aventura. Él va a tener posteriormente una ayuda sobrenatural y alguien pues lo va a estar guiando como un guardián del umbral. Este puede ser un mentor o un simple ayudante, ¿sí? Luego van a existir retos y tentaciones en donde el ayudante va a seguir allí. Luego existirá la gran revelación, en donde el héroe puede caer en un abismo. Este normalmente es llevarles al límite a los personajes, o sea, que lo único que les puede faltar es que les llueva en ese rato encima y eso va a ayudar a que exista una transformación del personaje. Luego de eso, va a existir una parte de una expiación, ¿sí? En donde si él hizo cosas malas, se va a arrepentir y va a, pues, resarcir todo aquello que hizo. Posteriormente, va a existir el regreso a casa. Sí, entonces para que ustedes se den cuenta cuál es un personaje principal, debe pasar por este viaje del héroe, ¿sí? El personaje que tenga todos estos elementos va a ser llamado el personaje principal y va a ser el que teja todos los hilos de la trama principal. Claro que pueden existir subtramas con personajes secundarios o con el mismo antagonista, pero siempre va a existir una trama principal. La trama principal, esa que pues nos quedamos esperando siempre, siempre, siempre a que ya se resuelva, ¿no? También existe, pues, otra forma de ver la situación de los personajes principales y más que nada de la trama que se llama el cuadro de veredicción de Algiras, Julius Greimas, pero ya es una cuestión más de símbolos. ¿Se acuerdan que se puede hacer una lectura desde los símbolos? Pues esa es una de las formas, ¿no? Pero como les indiqué, aquí está también lo que se llama el periplo del héroe. Sí. Entonces, eso, chicos. Es interesante hablar bastante de literatura. A mí me gusta y a veces me explayo demasiado, más de lo que se debería. Ok, entonces voy a dejar de compartir ya la pantallita. Van a tener una tarea de esto. Sí, gracias, chicas, por escucharme y pues ya nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, descansen y disfruten de los feriados. Ok, nos vemos. Chao, chao. Licenciada, una preguntita. Sí. Para ver el tema de lo de las notas de los exámenes, la evaluación, más el trabajo que se ha realizado, Ajá. ¿cómo se puede saber qué nota se tiene, si está bien el trabajo? Ya, en este caso, como soy reemplazo de una de las profes, me parece que era la profe Marina, ellos tienen unos días más para dejar subiendo esas notas. Sí, Ajá. entonces yo debo esperar un tiempecito que no es mucho, me parece que son solo 2 días más. Y de ahí ya se les sube las calificaciones. Entonces ya podrán ustedes verlo desde la plataforma. Ah, ya, ya. Ujú, Porque sí, sí, la duda. sí, no se preocupen, todas las notas son registradas en las plataformas. Ya, Ajá. ya.
Ya, solo eso nomás, era Ok, muchísimas no hay gracias. problema. Un gusto ayudarle con su inquietud. Sí, nos Gracias. vemos. Hasta luego. Linda noche. Amén, igualmente.